Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Primer sencillo del Pink Elephant, producción 2025 de Arcade Fire, salió el día de ayer, se llama Year of the Snake. Obviamente la voz de Win Butler, que está de regreso, y el pensamiento de él mismo y la gente que está a su alrededor. Bienvenidos a este programa que se llama Real y que se transmite a través de radio-real.com, a través de radio-real.com. Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Es un gusto el poder platicar con ustedes a través de radio-real.com, a través de Claro Música, a través de Radio Garden, a través de los dispositivos Alexa, en fin, a través de todo lo que se pueda y lo que se tenga. Me da mucho gusto el poder decirles buenos días. En serio, muy, muy buenos días a la gente que está a través de el WhatsApp, el teléfono del WhatsApp, si lo quieren tener, es el 55 1295 0349. 55 1295 0349. Aquí dicen, los organizadores tienen la obligación, al menos en Michoacán y Jalisco, según sus normas de protección civil, de tener unidades en el lugar pagadas por ellos, es decir, ambulancias. Eso me lo dijo ayer mi hermano, que es consultor de protección civil para empresas, y sí sabe las NOM perfectamente. Incluso me dijo que en esos eventos, si va la protección civil, se les paga. Es un evento especial y privado. De hecho, debieron de haber tenido ambulancias en el ceremonia. Eso dijo el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, el día de ayer con Fernanda Familiar. Se le obvió decir que efectivamente la directora de Protección Civil de la alcaldía no estuvo en el evento. Hablaremos un poco más adelante de ello. ¿Es cierta la nota que dice que mataron a la madre buscadora que encontró el rancho Izaguirre? No, es falso. Indira Navarro estuvo el día de ayer estuvo en la reunión con Rosa Isela Rodríguez, que a propósito, la secretaria de Gobernación es quien lleva esta mañana la conferencia de prensa matutina, porque Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, se fue a Honduras. Bueno, a ver si no la meten en problemas en Honduras después de los exabruptos que hubo el día de ayer en el Senado de la República. Ya ven ustedes que la Organización de las Naciones Unidas, el alto comisionado de las Naciones Unidas dijo, oigan, la situación de los desaparecidos en México está en serio grave y el gobierno de México no está haciendo nada, ya sea omisión o ya sea complicidad, pero ahí hay algo que tendríamos que estar viendo. O sea, algo está sucediendo que tendríamos que revisar, y que se enojan los morenistas en el Senado. Bueno, ¿por qué la ONU permite la violación de los derechos humanos en las guerras de Medio Oriente, en las guerras de Asia, en las guerras de Rusia? ¿Por qué lo permite y se espanta de lo que pasa en México? Porque son candil de la calle y obscuridad de su casa. Cuando la ONU sea parejo, cuando la ONU defienda los derechos humanos de los niños de todo el mundo, entonces tendrá cara y derecho de quererse meter en donde no lo llaman, que es aquí en México. ¿Qué tiempos aquellos en donde decía Andrés Manuel López Obrador que tendría que ser la ONU quien arreglara la guerra en Ucrania, quien arreglara el problema entre los palestinos e Israel, que fuera quien arreglara el conflicto que se suscitaba con Venezuela? En ese momento sí, que arreglara la situación entre Ecuador y México. En ese momento sí era muy importante la ONU, pero cuando la ONU se pronuncie en contra de México por efectivamente la política hacia los cientos, miles, decenas de miles de desaparecidos que ha habido en estos 6 años, y cachito ya considerando el sexenio de Claudia Sheinbaum, ahí sí se enojan. Y vean ustedes nada más cómo se enojaron, pero ¿qué tan enojados estarían que aquí con ustedes Gerardo Fernández Noroña el día de ayer? Retiré del documento el señalamiento de que durante gobiernos del PRI y el PAN había desapariciones forzadas, que es una verdad del tamaño de una montaña y que justo en mi preocupación por representar a toda esta soberanía lo retiré. Acepto la crítica puntual que aquí se ha hecho por la bancada de Acción Nacional sobre la parte del video donde se reproduce lo que con mucho orgullo reivindico como parte de nuestro movimiento, pero es una crítica correcta
y propongo retirarlo del documento. Pero lo que no haré es dejar de leer parte del informe de abril del 2022 de la propia comisión que hoy aplaude, donde dice que entre 2006 y 2021 se incrementó en 98% las desapariciones y que estos datos evidencian la estrecha relación entre el incremento de desapariciones y el inicio de la llamada guerra contra el narco que se produjo en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. No lo digo yo, lo dice el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. Y defendí al gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo porque es al que señala este funcionario presidente del comité. Pero por supuesto, reto al PRI y al PAN a que presenten un solo nombre de una desaparición forzada realizada por el gobierno del compañero presidente López Obrador, el más grande presidente que ha tenido la patria durante el siglo XXI. Larga vida al compañero presidente López Obrador, que yo le sigo diciendo compañero presidente porque aunque está en el retiro, le pese lo que le pese a la oposición, vive en los corazones de los mexicanos y mexicanas patriotas que hay en nuestra república. Miren ustedes, qué bueno que pueda vivir López Obrador, déjenlo ir. Pero si vamos a hablar de López Obrador, entonces tendríamos que hablar de sus omisiones. Y aquí habla Gerardo Fernández Noroña de las omisiones del PRI y del PAN en los gobiernos de Peña Nieto y de Calderón. Hablemos de las omisiones de Andrés Manuel López Obrador en su sexenio, 53,000 desaparecidos, quítenle 1,000 y pico, más de 50,000 durante los 6 años que fue presidente Andrés Manuel López Obrador. Se lleva en el corazón que, bueno, nadie puede meterse en los cariños y afectos que pueda tener el senador o una parte importante de la población, que se los ganó a pulso ese cariño y afecto, en algunos casos a partir de las ayudas, en otros casos tiene que ver a partir de las ambiciones cumplidas, como en el caso de Fernández Noroña. El hecho es que una cosa es el cariño y otra cosa es la efectividad, y López Obrador, y para el caso, el gobierno de Claudia Sheinbaum han sido bastante inútiles hacia el combate del fenómeno de desaparecidos, fenómeno que va muy ligado con el crecimiento y control que tiene el crimen organizado en nuestro país de amplias zonas del territorio mexicano. No quererlo ver o sufrir de miopía desde la presidencia del Senado en Reforma, casi con insurgentes en la Ciudad de México, es normal en los políticos mexicanos, en donde si no pasa en la Ciudad de México, no pasa con ellos. Pero bueno, la verborrea de Fernández Noroña no acabó ahí, se fue un poquito más allá. No tienen vergüenza, no tienen moral, no tienen autoridad política, no tienen autoridad ética, no tienen nada. Son los causantes de este baño de sangre y de las desapariciones forzadas de nuestro país, y su ídolo Olivier de Frouville tampoco tiene razón. Vuelvo a retar en esta tribuna a ese funcionario de la ONU a que presente un solo caso de desaparición forzada de nuestro gobierno. Defendemos con todo al gobierno de la compañera presidenta. Por supuesto que defiendo con mucho honor desde la tribuna y con mucho orgullo ser parte de este movimiento. Larga vida a las libertades. Mueran los racistas, los clasistas, los ejecutores de crímenes de lesa humanidad. Bueno, pues ahí tienen ustedes, se fue contra el funcionario de la ONU porque no les gustan las verdades. Entonces, como no les gustan las verdades, prefieren irse en contra de quien las está señalando en lugar de solucionarlas. Está bien padre la demagogia y la verborrea de Fernández Noroña, es un extraordinario debatiente. El problema es que tendríamos que tener un poco de decencia y reconocer que tenemos una crisis de desaparecidos en el país. Teuchitlán, Jalisco, fue solo la punta del iceberg de esta crisis, en donde al final puso en la opinión pública claramente la incapacidad del gobierno mexicano en todas sus instancias para lograr detenerla. Así. Entonces Fernández Noroña, claro que quiere desviarlo en el famoso whataboutism de ¿y ustedes qué hicieron? ¿Qué hizo el PAN? ¿Qué hizo el PRI? Perdieron ante su incapacidad y mediocridad, la misma que están repitiendo los gobernantes de Morena.
esa incapacidad de poder controlar al crimen organizado y que no pasen dos sucesos con los desaparecidos. La primera, que se conviertan en parte de su milicia y de sus halcones, o la segunda, que los asesinen. Si Fernández Noroña quería una respuesta en el Senado, sí, la tuvo de Marco Cortés y la tuvo de Carolina Villano, pero más importante, la tuvo de Liliana Pérez, una madre buscadora que estaba ahí en el Senado el día de ayer. A las 4 de la mañana interrumpieron mi domicilio personal del Ejército Mexicano, vestidos de ropa militar, botas, chalecos de fiscalía, cascos y con cámaras grabando. Se llevaron a mis 2 hijos, Luis Emanuel Naga Pérez, de 19 años, activo en el Ejército Mexicano, Marvin Valentín, de 16 años. Lo que dice la ONU sí es verdad. La desaparición forzada sí existe, porque mis hijos me lo robaron de mi domicilio. Y un menor de edad. Son mis únicos 2 hijos. No sé por qué dicen que no existe la desaparición forzada. En Chiapas existe. Son más de 2,220 casos que están denunciados. Aparte, por temor las mamás no denuncian. Pero hay muchísimos casos. Sí es sistemático, porque del diario hay desaparecidos. Yo lo único que pido es... Ahí tienen ustedes a una madre buscadora que le enmiende la plana a Gerardo Fernández Noroña. ¿Hay desapariciones forzadas? Sí, sí las hay. Claro que existen. Recuerden ustedes que durante mucho tiempo la desaparición forzada solo era si había auspicio o ayuda por parte del gobierno. Hoy también existe la desaparición forzada por particulares, así le dicen, pero es obvio que tiene que ver con el crimen organizado. Ahora bien, si se dan este tipo de acciones en la sociedad mexicana, tiene que ver con la incompetencia o indolencia de los gobiernos, los estatales, los locales y por supuesto del federal. Y ahí es en donde, de nueva cuenta, Gerardo Fernández Noroña debiera, no solo él, sino esta senadora que escuchamos hace un inicio, que fue la misma que les dijo a las madres buscadoras que me busquen ellas. Así, en la brutal soberbia en la que está cayendo el morenato, el obradorato, el régimen actual, de donde volvemos a repetirlo y parece que no se entiende. Aquí no se trata de que somos priistas o somos panistas, somos mexicanos, somos parte de una sociedad que nos gustaría que los gobiernos fueran eficientes y que cuando son ineficientes corrijan el rumbo. Pero lo que termina por suceder en el gobierno actual es que les gusta darle la vuelta a todas sus incompetencias y decir a partir de la demagogia que es parte de una lucha electoral. Y no es así. Sí, por supuesto, lo vuelvo a repetir. El día de ayer querían sacar y sacaron raja gente del PAN como Marco Cortés y Ricardo Anaya, gente del PRI como Carolina Villano, pero más allá de eso, tendríamos que escuchar a las madres buscadoras que estuvieron en el Senado el día de ayer. Mi hijo desapareció en el 2017 la primera vez y estuvo en esta escuela del terror, donde las mismas cosas que ustedes han escuchado ahorita en videos, ¿cómo se dice? Entrevistas periodísticas, es real. Yo lo viví cuando mi hijo llegó y lo platicó. Los 3 meses de entrenamiento, es real. Él dijo que los obligaban a comer la carne humana. Es real lo que les decían. Aquí vienes a esto, hijo de tu tantas madres, se quieren ir, y los que se querían ir, era un balazo por la espalda. Que los obligaron a matar entre ellos, sí los obligaron a matar entre ellos. Mi hijo, solo sobrevivieron mi hijo y otro. En ese tiempo, en el 2017 que él desapareció, se llevaron a 15 muchachitos. De ahí mismo de nuestras colonias, vecinos y todo. El que los llevó para allá con engaños, les decía a las familias que si querían recuperar a sus familiares, les cobraba 30,000 pesos. Cuando mi hijo regresa, dice mi hijo la frase típica que ustedes han escuchado en entrevistas: si no hay cuerpo, no hay delito. La misma frase que mi hijo dijo. En el 2017 yo no puse una denuncia de desaparición
porque mi hijo me dijo que iba a trabajar en la obra a Puerto Vallarta. Allí fue donde está su campo de entrenamiento, a donde lo llevaron. Regresa él para un 10 de mayo, terminando según ese tiempo de entrenamiento, él regresa. Cuando regresa nos decían, váyanse de aquí, los van a matar, les van a hacer algo, pero no. Mi hijo lo único que hizo fue dejar todas sus redes sociales, dejar teléfono, WhatsApp, Facebook y todo. Él ya no usó nada de redes sociales. La foto que yo exhibo es del 2017, cuando él sale de ese campo de exterminio. Yo no tengo fotos recientes. La segunda vez que desaparece, él desaparece el 18 de septiembre del 2020, donde ya está una denuncia, ya se empezó a hacer este movimiento y yo me empecé a involucrar en estas búsquedas. ¿Por qué? Porque yo quiero a mi hijo de regreso. Quiero a mi hijo de regreso, dice esta madre buscadora, no en el Senado, sino en la Cámara de Diputados. ¿A quién le hacemos caso? ¿A la estridencia de los legisladores, cada día más lejanos de la sociedad? ¿O a ellas, las mujeres que están buscando desde hace meses, años, a sus familiares? Aquellas que en algún momento han denunciado la forma en la que fueron sustraídos de sus vidas, o que simple y sencillamente no los volvieron a ver. ¿A quién le hacemos caso? Y aquí son las madres buscadoras, porque si viéramos en algún momento lo que termina por pasar con los otros familiares, hermanos, amigos, con los esposos, otra historia sería. Hay de todo, porque también hay la división entre las madres buscadoras. Hemos visto estos grupos que se han acercado de una forma muy distinta a lo que sucedió con el presidente López Obrador durante su sexenio, en donde no recibió a ninguna madre buscadora. Ahora lo están haciendo los distintos grupos de poder, y hay otros que siguen en la lejanía. No se sabe si están peleadas estos distintos grupos de madres buscadoras o también hay una raja electoral. Cecilia Flores esta mañana se presentó a las puertas de Palacio Nacional una vez más. Pues el día de hoy venimos nuevamente aquí a la puerta de Palacio Nacional, que vea a la presidenta, que como otras ocasiones acudimos. Venimos a hacer presencia para que la voz de nuestros desaparecidos siga siendo escuchada, para que las madres sigamos siendo visibles, para que vean la situación que vivimos, y lo único que pedimos es tan poco, solo pedimos que no nos maten para que podamos seguir buscando a nuestros desaparecidos. Venimos a regalarles flores, esperemos que le llegue una y que también, así como le lleguen las flores, le llegue este recado que tenemos en estas pancartas. La misma tierra que vio crecer estas rosas es la misma que esconde a nuestros hijos, dicen las pancartas que están en las vallas alrededor de Palacio Nacional, y en cada pancarta una rosa. Esto fue esta mañana ahí, al lado de Palacio Nacional. Sheinbaum no se encuentra. Como saben, se fue a Honduras a un encuentro. El problema de los desaparecidos no va a terminar con Teuchitlán, aunque lo intenten. A propósito, hablando de Teuchitlán, estuvo Pablo Lemus el día de ayer en un evento y le preguntaron sobre lo que dijo el fiscal Alejandro Gertz Manero, en una contradicción en donde decía que no había hornos crematorios, pero sí había restos humanos que habían sido cremados. Entonces, esto dijo el gobernador de Jalisco a propósito de estas declaraciones del fiscal general de la República, Alejandro Gertz. Pero coincidimos en la información que presentó el fiscal Gertz el día de hoy. No hay indicios desde la Fiscalía del Estado de Jalisco, al igual que los tiene la Fiscalía General de la República, como lo anunció el fiscal Gertz. No tenemos indicios de centros de cremación. Eso no quiere decir que no se siga investigando, ni que se descarte. Ojo, yo no estoy descartando nada. Se tiene que seguir con la investigación
hasta sus últimas consecuencias. Pero los registros que nosotros tenemos en las indagatorias mientras el Rancho Izaguirre estuvo a cargo en sus investigaciones de la Fiscalía de Jalisco, coincide plenamente con el fiscal Hertz y con la Fiscalía General de la República. Eran restos óseos. Es que yo creo que aquí ha habido confusión también. Sí eran restos óseos, pero no eran restos humanos. Pero hay que esperar al anuncio final. El propio fiscal Hertz Manero dijo en la mañanera del día de hoy que no hay indicios de hornos crematorios, que no hay indicios de que ahí hubieran sido incineradas personas, pero hay que esperar al informe final que va a presentar el propio fiscal Hertz. Yo los dije desde un principio que teníamos plena confianza en la Fiscalía General de la República. Ahí tienen ustedes, pues van a seguir esperando a ver qué es lo que dice la Fiscalía General de la República. Ahí continuarán las distintas investigaciones, a ver si efectivamente los restos óseos que se encontraron en molares y eso, pues era porque se echaron una barbacoa. Mientras esto sucede, mientras esta parte de los desaparecidos continúa siendo un tema que no debiéramos de soltar como sociedad, no debemos de soltar esta debacle social, humana, política que tiene México y que tiene que ver con una fallida, muy fallida estrategia de seguridad que ha ido virando, sí, y que no lo quieren decir de esa manera, pero que ha ido virando. Sus cifras, todas con malos cálculos, terminan por cambiar. Los malos cálculos continúan, solo tengámoslo en consideración. Después de esto, después de hablar de esto, por supuesto que están otros temas. Pasemos de lo grave a lo irónico o pasemos simple y sencillamente a lo frívolo. Ayer sucedió en la Cámara de Senadores algo que no pasa comúnmente, que es que Morena pierda una votación y la perdieron el día de ayer. Ayer hubo una votación para nombrar ciertos ministros que estaban por fuera de la elección judicial, que también tiene sus problemas. Y algo pasó que Morena no se puso de acuerdo y perdieron la votación. Emitieron un total de 112 cédulas, votos en la urna, de las cuales 72 fueron a favor, 38 en contra, 2 abstenciones. No se reúnen las 2 terceras partes. Al no alcanzar la mayoría constitucional requerida, comuníquese a la Junta de Coordinación Política para que, de conformidad con la base 35ª del acuerdo aprobado, a la brevedad presenten una nueva propuesta. Es de esas ocasiones en donde es curioso que Morena pierda. Y ahí los senadores consternados ante la pérdida. ¿Qué pasó con su coordinador? Tal vez, solo tal vez, su coordinador estaba un poco distraído con lo que estaba sucediendo con su protegida, la senadora Andrea Chávez. Después de que el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, a ver, vamos aclarando, a mí no me gusta que se hagan campañas anticipadas y voy a pedirle a Morena que ponga un hasta aquí. Ni tarda ni perezosa, Luis Alcalde mandó un tuit diciendo que acompañaban la propuesta de la presidenta, que coincidían en la importancia de establecer reglas y tiempos claros para que no se adelanten en nada y que harían pública la convocatoria del Consejo Nacional. Y así, poquito a poco, comenzaron a darse ciertas reacciones. La primera que se buscó fue la de la propia senadora Chávez. Ay, pues nada más eso.
Eso nada más. No estoy dando declaraciones, ya les dije que estoy con la presidenta. Recuerden esto para lo que les voy a mostrar en un momento. En la misma sesión del Senado estaba Félix Salgado Macedonio, que también, si ustedes recuerdan, ya le tocó repasón para no ser candidato al gobierno de Guerrero. Y ni tardo ni perezoso dijo, o todos los coludos o todos rabones, así que también para abajo. Ahí está la sentencia y ellos saben en base a qué determinan, ¿no? ¿Usted cree que Vaca sí fue el responsable, digamos, de dar la autorización para la desaparición de los 42 senadores? Pues ese tema lo lleva a Gobernación Federal. Ellos son los que tienen conocimiento de todo ello. Oiga, senador, ¿qué opinión le merece el llamado que hace hoy la presidenta, que tengan ética y se esperen para los tiempos a quienes deseen contender por un puesto de elección popular? Pues todos tenemos responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, yo soy senador, estoy en el Senado. Todo mi trabajo es como senador en el Estado. Y todos los senadores, pues debemos de trabajar. Hacen gestión, ¿no? Ella dijo que estemos legislando, pero que también estemos en territorio. Y es correcto. Por eso consideramos que es bueno andar en territorio. Combinar el escritorio con el territorio. Pero el llamado lo hace porque le preguntan específicamente por el senador Andrea Chávez. Por los autobuses con su foto. No, pues ella es fácil, nada más. Y con qué recursos se hacen esas gestiones, ¿no? ¿Usted no tiene autobuses con su foto dando la vuelta por ahí por Guerrero? Afortunadamente en Guerrero pues tenemos un gobierno de Morena y nuestra gobernadora a través de su Secretaría de Salud hacen esas tareas. No es necesario que lo hace el gobierno. Pero acusan recibo de ese talón de orejas, senador. Todos los legisladores de Morena serían un recibo de ese talón de orejas. No, pues yo creo que hay estatutos que hablan muy claramente sobre los tiempos electorales, ¿no? Y hay autoridades que son imparciales y que son los árbitros electorales. Por supuesto que nadie puede hacer campaña anticipada, pero yo no puedo calificar de que sea o no una campaña anticipada la compañera Andrea. Puede ser un trabajo de gestión. ¿Y no puede hacer ese trabajo sin mostrar su cara en los camiones, en las ambulancias? Bueno, pues eso es lo que se le ha cuestionado. Y financiada por empresarios. Bueno, pues en ese tema no me quiero meter. No podría yo explicarlo, porque yo no soy de Chihuahua, yo soy de Guerrero. Ay, y en Guerrero ya tenemos mucho. Usted tiene mucha trayectoria política. No, por eso, los tiempos electorales se marcan. Hay calendarios, ¿no? Punto. Pero por eso le digo... Y el otro, yo no sé, no veo yo. El tema es que la presidenta ya entró directamente a meter paz ahí en ese asunto. Es decir, ella supongo que ya les está haciendo un llamado pues, a los que anden haciendo campañas anticipadas a que se sosieguen, se tranquilicen, le bajen 2 rayitas y bueno, se esperen a cuando toca, ¿no? Es correcto el llamado, pues. Es correcto el llamado a todos, para todos, no nomás para Andrea, para todos, ¿no? No promoverse antes de, es un llamado correcto. No me parece incorrecto, pero es correcto. Gracias, señor. Gracias. Gracias. Félix Salgado Macedonio, que intenta de esta forma, de esta manera, pues ser suave, pero al mismo tiempo decir, hay tiempos electorales y ¿quién lo está financiando? Los mismos alegatos que tuvo en un inicio las investigaciones periodísticas, ahora en voz de los mismos legisladores de Morena, que de pronto les llegó la iluminación de que había algo raro y decidieron cuestionarlo, como también lo hicieron algunos de los paleros y seguidores de Morena hace apenas unos días, porque les creció una conciencia o es parte de la guerra intestina que existe dentro del partido político entre las distintas facciones que se creen más poderosas que Claudia Sheinbaum. En algunos casos pareciera que lo son. Pregúntele a Adán Augusto López, en donde de nueva cuenta por defender a la senadora Chávez, hay cosas que se heredan, ¿verdad? Pues también pareciera que ayer parte del fracaso en esta votación que tuvo Morena viene de
pues, de que alguien estaba haciendo berrinche. Andrea Chávez, de hecho, hace unos minutos se presentó en esta mesa que hace cada semana los miércoles junto a Kenia López y junto a la legisladora de Movimiento Ciudadano, siempre se me va el nombre, disculparán ustedes, Laura Ballesteros, en donde habló sobre lo que dijo la presidenta, pero con un matiz. Escuchen estos 5 minutos de política mexicana, por favor, con Azucena Uresti. Cada miércoles en la mesa de mujeres, Andrea Chávez de Morena. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. Muy buenos días, Azucena. Feliz, contenta, alegre. Gracias, Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano. Gracias. Buenos días, Azucena. Buenos días a todos. Y buenos días al señor del Uber que tiene mi maleta. Por favor, regrésemela. A ver, yo espero que el señor del Uber nos esté escuchando. Laura Ballesteros olvidó su maleta en un Uber y va al aeropuerto ahorita. Entonces, señor del Uber, ¿cómo se llama el señor del Uber, comadre? No sé, es que está allá afuera Maruri. Pues la aplicación para mandarle así un SOS. Además, muy amable, muy amable. Seguro. Si no trae nada más que una secadora de pelo. Por favor. Es indispensable para la hora. Es indispensable para nosotras. ¿Cómo estás, Kenia López Rabal del PAN? Muy bien, muy contenta de estar en esta mesa y, por supuesto, pues impresionada de todo lo que ha pasado esta semana en términos de política y en términos también, me parece, de pues regresar a la ética que tanto se hace necesaria en este momento en el gobierno y en el poder. Bueno, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum envió este mensaje para Morena, para las campañas adelantadas o para los tiempos electorales dentro del partido. Voy a enviar una carta a la dirigencia de Morena, porque creo que tiene que haber reglas, no se debe adelantar nada, no es ninguna orden, no, es una sugerencia de una militante bajo licencia de Morena, pues de ciertas reglas que tiene que poner Morena para que nadie se adelante a nada, para cualquiera que legítimamente quiera participar en una elección que se va a dar, pero hasta el 27, ¿no? Hay que recordar la ética de nuestro movimiento. Para nosotros no es un asunto de llegar al poder por llegar al poder. Todos debemos dar ejemplo. Andrea Chávez, ¿qué dices? ¿Qué sigue para ti? Mira, la presidenta tiene razón, yo estoy completamente de acuerdo con ella. En las 32 entidades federativas sabemos simpatizantes, militantes, liderazgos, que aspiramos a ser representantes populares, diputados locales, federales, senadores, senadoras, gobernadoras. ¿Y qué dice la presidenta? En ese momento no se puede calificar como acto anticipado de campaña, nada, porque no hay un proceso electoral abierto, que es lo que yo he intentado explicar en esta mesa una y otra vez, pero como Morena es un partido de avanzada, debe tener reglas para sus aspirantes, para poder fomentar la unidad, para poder alimentar la unidad. Mira, yo en Chihuahua no soy la única que aspira a ser titular del Ejecutivo Estatal. Hay otros compañeros, hay otras compañeras. Sí soy la más visible. Sí soy la única que se le enfrenta a la actual gobernadora corrupta del estado, María Eugenia Campos, pero también los otros compañeros necesitan pues igualdad de circunstancias y yo lo entiendo. Como consejera nacional de Morena, la más votada del país, voy a votar a favor de esa propuesta y seré la primera en obedecerla. Que quede muy claro esto. Ahora bien, quiero comentarles una cosa, un ejemplo que me parece importante traer a colación. Cuando se iba a definir quién iba a ser el líder o la líder de nuestro movimiento en Morena, ahora en 2023-2024, para poder encabezar la candidatura presidencial, en donde varios aspirantes competían, el entonces presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, envió una carta a nuestro partido Movimiento en donde fijó plazos, en donde fijó montos, en donde fijó reglas claras, y todos los aspirantes y las aspirantes suscribieron ese acuerdo y lo respetaron. Me parece que está en su derecho la presidenta y yo estoy muy de acuerdo con ella y la apoyo completamente. Déjame preguntarte antes de escucharlas, ¿vas a retirar las unidades médicas? No, de ninguna forma. Tengan la certeza y la tranquilidad, las y los chihuahuenses, de que a sus colonias, barrios, localidades, a sus municipios va a haber un doctor, una enfermera, quiera o no la señora gobernadora María Eugenia ¿Les Campos. vas a quitar tu foto? Mira, te voy a decir una cosa, si eso
¿Vienen las reglas? Si eso facilita que se cumplimenten los retos que yo le he puesto a la senadora, a Carlos Loret de Mola, a todos los que han atacado esto de poner una unidad de salud más, con todo gusto. Desconozco si vengan las reglas, te digo. No conocemos las vamos a respetar, vamos a respetar. Pero esto demuestra nuevamente que no hay actos anticipados de campaña, que hay que poner reglas internas en Morena, reglas con las que yo estoy muy de acuerdo y hay que fomentar la unidad porque es el partido más importante del mundo, quieran o no los panistas. Kenia López. A ver. Yo no entiendo cómo desde el cinismo se quiere ser gobernador. Bueno, sí lo entiendo, así son todos los políticos, ya sean de Morena, el partido dice Andrea Chávez más importante del mundo, creo que se le olvida el Partido Comunista Chino o el partido que tiene en el poder a Vladimir Putin, por decir solo dos. Ya no hablemos del partido que tiene al señor Modi como primer ministro de la India, pero bueno, a veces la demagogia deja grandes dividendos y es lo que quiere la senadora Chávez, pero desde el cinismo, ella dice, es que sí se respetaron los tiempos y los plazos que mandó el presidente López Obrador, deslizando también esta historia en donde ella puede también jugar sucio y hablar de las distintos espectaculares y de las bardas que tenían la imagen de Claudia Sheinbaum. ¿Se acuerdan de ellos? De esos que salieron entre el 2021 y el 2023 en todo el país, en donde se veía la silueta de una mujer con cola de caballo, con este peinado que ha popularizado la presidenta Sheinbaum entre las políticas, ¿no? Andrea Chávez, que le gusta más bien traer el pelo suelto. Pero regresando, hablando un poco de si lo hizo López Obrador, claro que ella también puede hacerlo, minimizando, una mujer minimizando las acciones que quiere hacer una presidenta. Dos, pues sabe que ella que son actos anticipados de campaña. Saben que la ley electoral los tipifica, claro que muy tramposamente la ley electoral habla de ciertas cosas y luego más adelante comienza a reglamentarlo de una forma también curiosa, pero quien crea que el poner una ambulancia con la fotografía y los nombres de una senadora, de una legisladora, no es hacer proselitismo, es mentirse. Y perdón, el pueblo de México y la gente en Chihuahua tendría que tener por lo menos un poco de decencia de alguien que quiere ser su gobernadora, más aún cuando una y otra vez habla de la corrupción que tiene la actual gobernadora Maru Campos. ¿Cómo se pretende combatir la corrupción siendo también corrupto? Alguien explíquemelo, por favor. Y por último, habla mucho de que hubo medios de comunicación que se le pagaron amplias cantidades de dinero y que por eso la atacan. Bueno, que se lo vaya a decir a la presidenta que el día de ayer dijo que se tendría que tener ética y que no se tendrían que utilizar recursos de procedencia extraña para hacer campaña, como lo está haciendo la senadora Chávez, que una y otra vez dice que estas unidades son financiadas por el Club de Rotarios y algunas otras organizaciones y empresarios, pero no enseña cuáles son los convenios. Así como, solo para que lo vayamos entendiendo. Así como. El chisme está muy bueno y por supuesto que se sabe ya de esta confrontación que hay, por un lado Adán Augusto López y por el otro lado Claudia Sheinbaum. La única pregunta es ¿de qué tamaño se siente el señor Adán Augusto López como para ponerse con Sansón a las patadas, o por lo menos que se sienta que tiene el poder para poder confrontar junto con sus aliados, la más cercana, la más allegada, la más pegada, Andrea Chávez? Claro que Andrea Chávez no va a decir nunca que está en contra de Claudia Sheinbaum, como Claudia Sheinbaum no dice que tiene que corregir la plana algunos programas, proyectos y estrategias como la de seguridad del expresidente López Obrador. No lo van a decir nunca, pero eso no quiere decir que no esté mal. Y eso no quiere decir que no exista. Miren, ¿cómo estará la cosa de los golpes que hay en el gobierno? Que después de la remoción de ciertos funcionarios de Birmex, la Secretaría de Buen Gobierno, la de Anticorrupción, pues ya dio a conocer que canceló, anuló la licitación de todos los medicamentos. Todos los medicamentos, debido a que pues viene con vicios de origen. La licitación que tanto estaban aplaudiendo, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno ya la canceló. La Secretaría de Salud dice en una tarjeta informativa esta mañana
que se da a conocer después de que Alejandro Barbosa de Nariz Roja tuvo que revelar esta información. No la dio a conocer de manera rápida y pública ni la Secretaría de Buen Gobierno ni la Secretaría de Salud, sino que Barbosa y otras organizaciones que están muy preocupados por el abasto de medicamentos, que aún no se normaliza en el país, faltan medicamentos para tratar todo. Cuando salen en la mañanera y dicen que van muy adelantados y luego sale esto, se ve la mentira. La tarjeta informativa dice: el día de ayer, martes 8 de abril, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno emitió la resolución de la intervención de oficio declarando la nulidad del procedimiento de licitación de medicamentos. Birmex tiene hasta el 21 de abril para cumplir con la resolución, sumando los plazos legales con los días inhábiles de Semana Santa. Con las órdenes de suministro ya emitidas se garantiza el abasto de medicamentos y tenemos plazo suficiente para la entrada en vigor de los nuevos contratos. Pues que digan cómo, dicen que sí lo van a arreglar, pero que les anularon la licitación. Les anularon la licitación, pero de todas maneras lo van a arreglar. Se llevará a cabo hoy una reunión con toda la industria para explicar el proceso, que les expliquen que era una bola de corruptos, que compraron a sobreprecio para llevarse un moche y que entonces se dieron cuenta del moche y del sobreprecio que se iban a hacer y entonces Raquel Buenrostro dijo: para atrás todo. Para atrás porque a alguien le están viendo la cara. Y mientras están viendo esto, pues claro que entre las patas se llevan a los enfermos, a los pacientes, a los familiares que tienen que estar buscando las medicinas fuera del sector salud porque no existen. Y todavía quieren que uno crea en ellos. Todavía quieren que uno crea lo que está sucediendo. Problemas en seguridad. Problemas en cuestiones de desaparecidos. Problemas políticos. Entramos a los problemas económicos. El dólar ya está a punto de llegar a los 21 pesos después de que en esta madrugada ya comenzó la guerra tarifaria, la guerra comercial en serio entre los Estados Unidos y China. El gobierno de los Estados Unidos decidió, nomás para que se den una pequeña idea, ponerle a China un arancel del 104% a todo. You mentioned the 70 countries or so. I'm curious, though, under what conditions at this point would President Trump talk to President Xi about tariffs? Look, I just spoke to the president about this, and he believes that China wants to make a deal with the United States. He believes China has to make a deal with the United States. It was a mistake for China to retaliate. The president, when America is punched, he punches back harder. That's why there will be 104% tariffs going into effect on China tonight at midnight. But the president believes that Xi and China want to make a deal. They just don't know how to get that started. And the president also wanted me to tell all of you that if China reaches out to make a deal, he'll be incredibly gracious, but he's going to do what's best for the American people. Bueno, pues China le respondió diciendo que ahí te van con 84% de tarifas también, pero además voy a comenzar a prohibir que las películas norteamericanas pasen en China. A ver cómo le haces. Piratería van a llegar, por supuesto, pero la taquilla que tanto necesitan los estudios en Hollywood que siguen en crisis no les va a llegar. A ver cómo le va a los Cuatro Fantásticos y Superman. A ver qué es lo que dice Warner y Paramount. A ver qué es lo que termina diciendo Sony. Solo para que vayamos entendiendo cómo la guerra va en serio, aunque Trump lo tome desde un punto de vista soberbio. In the history of our country. And don't let some of these politicians go around saying, you know, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, you know, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Me besan el trasero. Eso es lo que dice Trump. Me besan el trasero. Y mientras tanto, pues claro que hay quienes ya ven que se acerca de manera peligrosa una recesión. But how significant would you expect that? Do you personally expect a recession? I am going to defer to my economists at this point, but I think probably that's a likely outcome. Mm-hmm. Yeah. Because markets, I mean, when you... Una recesión que se va acercando y conforme uno ve cómo son los resultados de la bolsa, pues no son necesariamente adecuados, al contrario, están de nueva cuenta en un sube y baja nada agradable para cualquiera que esté invirtiendo, sobre todo aquellos que tienen sus ahorros de toda la vida en los Estados Unidos para su fondo de pensiones. Están perdiendo dinero y eso le puede afectar al gobierno de Trump. Ahora,
¿qué es lo que sucede con el gobierno de Trump y México? Bueno, el día de ayer le preguntaron también a esta vocera de la Casa Blanca sobre la versión de NBC y el posible uso de drones para poder combatir a los cárteles de la droga, y la respuesta fue... I saw that reporting. I don't want to confirm it from this podium. I don't want to comment on it because I'm not sure, but I would defer you to the National Security Council. So you haven't confirmed the report, but with Mexico's president saying that she rejects any of that, what would your response be? How is the relationship then between Mexico's president and the White House right now over targeting drug cartels? Well, first of all, the relationship between President Sheinbaum and President Trump is quite good. And I think both world leaders would tell you that. The president has been engaged directly with President Sheinbaum on a number of different topics, particularly when it comes to clamping down on the Mexican drug cartels and clamping down on illegal immigration, human trafficking, drug trafficking through our southern border. She's taken significant steps towards doing that. But as for that specific report, again, I'm not going to comment. Bueno, pues dice que llevan una muy buena relación, pero que no va a comentar sobre el posible uso de drones. Yo le diría a la gente que dice que llevamos una muy buena relación, que escuchen a la gente cercana de Trump y verán que esa relación no lo es tanto. Primero vamos con los oficiales, con Kristi Noem, la secretaria de Homeland Security. Miren esto. Here we are with Marco and Brian today. They're letting me roll with them. We're going to go out and pick up somebody who I think has got charges of human trafficking. We earlier had an op that swept up somebody who was wanted for murder. So appreciate the good work that they do every day, and we appreciate them working to make America safe. Pues sí, en la frontera diciendo que van a combatir todo, pero no solo van a combatir a los migrantes. Quieren combatir a los gobiernos que generan migrantes, comenzando por los gobiernos comunistas. Aquí Marco Rubio, secretario de Estado, con el hijo de Donald Trump, Don Jr., hablando de la doctrina Monroe. You don't give the other side everything that they want before you get to the table to figure out what it is that you want. You keep maximum pressure on them so you can actually effectuate real policy changes. Yeah, well, if I want to put it in real estate terms, you don't get to say, okay, pay me for the building and I get to keep the building anyways. Exactly. And that's, and that's pretty much the deal they made. It's like, here's all this money for we want to buy your hotel or your property. We're going to send you all this money for it. But by the way, you get to keep the hotel and the property. You get the money and the hotel. That's what these guys got. They got to keep their dictatorship and their deal. But obviously, President Trump is a very different kind of president, and that's over now. I agree. Mr. Secretary, could you talk about the impact of your successful leadership and what appears to be a broader pivot into the Western Hemisphere? We've seen comparisons to the Monroe Doctrine. Can you talk about the opportunities to shake up the foundations of communism in the Western Hemisphere and build strong, long-lasting American alliances in our backyard, whether it's with Bukele in El Salvador, Milei in Argentina, Maria Corina Machado in Venezuela, hopefully eventually, and perhaps others? What does all of that look like to you? Yeah, well, the baseline is the United States wants to be friends with our friends, right? So for a long time, if you were a U.S. or pro-American ally in the region, we kind of ignored you and in some cases actually treated you bad. But if you were an irritant like Nicaragua or Cuba or Venezuela, then we made all these deals with you to make you happy, right? So we made deals with the people that hated us, and we either neglected or sometimes were outright hostile towards the countries that were pro-American. So we reversed all of that. And look, maybe I'll miss a country here, but you talk about places like Guyana, Argentina, Paraguay, Costa Rica. The president in Panama is very pro-American, meaning, he wants to be our ally and our partner. El Salvador, the Dominican Republic. So we've made a concerted effort to reach out to these countries that have governments and leaders that want to be aligned with the United States, not just on regional issues, but international issues, and figure out a way. We want those democratically elected leaders to go back to their people and say, hey, there's benefits to being friends of America. Here are the benefits. At the same time, it allows us to clearly define the countries that have governments that are enemies of the United States, unfortunately, in Cuba, in Nicaragua, and obviously the regime in Venezuela. So we identify. Fíjense ustedes cómo en esta plática, en donde de manera muy despectiva, el hijo de Donald Trump habla de su backyard, de su patio trasero, y hablan efectivamente de las alianzas que deberían de tener con países como El Salvador, como Paraguay o como Argentina, por decir algunos nombres. Y dice
como con gente como Milei o como Bukele o como María Corina Machado, eventualmente hablando de una deposición del régimen de Nicolás Maduro. Y lo que hace Marco Rubio no lo echa para atrás, lo amplía y habla de otros gobiernos como el de Costa Rica o el de Panamá, que serían aliados de los Estados Unidos en contraposición de aquellos que estarían en contra de ellos y ayudando a regímenes comunistas como Cuba, como Nicaragua o como Venezuela. En toda esta plática, en donde escucharon ustedes un montón de países, falta uno. ¿Cuál? ¿Cuál falta? Tal vez falta aquel en donde una señora de 70 años tiene que ir a hablar con unos invasores de predio y decirle, es mi predio, y ellos no le quieren regresar nada, y termina asesinándolos, como se ve en este video de la señora Carlota. Sí. Prueba Sí. lo que está diciendo. Sí, cargo, por buena suerte cargo la factura de mi recámara que me robaron y de mi comedor. Sí, ella tiene factura, tiene croquis, Lo tiene que yo todo, le explico, señor, es que Está esta pagando es mi algoritmo. propiedad, es mi casa. Mira, yo como te digo, Es mi casa, es mi vivienda. Yo soy la propietaria. ¿Qué? Váyanse, Pues, váyanse. pues lo aclaramos ahorita. Ajá, Ahorita eso es que a lo llegue que el se quiere Ministerio llegar a la Público. puerta. Si tiene duda la señora de que si yo soy la propietaria, para eso está el Ministerio Público. No, pues eso no son las personas, ¿sí? Aquí lo acreditamos y nos remitimos al Ministerio Público para que ustedes acrediten también su renta. Ya, La idea de la policía para era que deslindar ustedes, responsabilidades. nosotros fuéramos al Ministerio Público. En este instante han venido diario. Aquí vino la Guardia Nacional Diario. con una El papel de patrulla. arrendamiento y la INE. Lleva 10 años pagando la casa, ¿eh? O sea, Viene estamos seguros de lo que viene estamos diario diciendo. la policía porque hay una orden, tiraron una orden de protección para mí, porque demandamos el día 27 que ustedes se metieron aquí. Pues te digo, ya que se metieron. Mire, a mí, Ya a nos mí, mintió, a mí ya nos los que mintió. cuidan la Está hablando casa, de más, grábalo. Ustedes están desde aquí el jueves a las 12. Señora Mariana, le están invadiendo su vivienda y le están robando su comedor. Y yo soy la propietaria, señor. Bueno, como dice usted, honestamente. Está amenazando, estamos hablando bien. Se meten ahí, también hay que robar el dinero. A ver, usted dígame, señor, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿Se va a salir o no se va a salir de la casa? Sí, nos salimos, pero igual como dice mi hijo, ahorita llegamos, que están ustedes adentro. Entiendo que estén molestos, si es su casa, pues ahorita acreditan y sin problema nos salimos. Es la casa de ella, ella puede entrar y salir cuando quiera, es su casa de ella, ella la está pagando. Mira, ahí te va. Estamos hablando Ya casi honestamente termina. conscientes, ¿vale? No estamos amenazando ni golpeando, ¿vale? Aquí a mi hijo le rentaron, ahí tiene su hoja de arrendamiento. Sabrá Dios si sean ustedes los dueños o el otro que le rentó. Le quiero pedir ¿Vale? ahorita que por favor saque sus cosas, que se vaya de aquí. No, pues hasta que de la casa de mi hermano. Que haya una orden cómo voy a salir. Y a mí que me va a pagar el dinero que yo pagué de renta. No es mi culpa, tampoco es mi culpa. No trates de manipularme, sabemos bien de lo que estamos hablando. Estás en un error. Es lo que le estoy diciendo. Ustedes reclamen lo suyo. ¿Cuántos años tienes tú, amigo? Y mira todo lo que me está costando. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 17 años. ¿Y ya está opinando de cosas de adultos? Ahí tienen ustedes cómo era la discusión que terminó en el asesinato de 2 personas. Seguramente se refieren al país en donde asesinaron al secretario del ayuntamiento de Huitzilac, allá en Morelos. Hoy ya estamos aquí en el centro del municipio de Huitzilac, en la calle Lázaro Cárdenas, frente al ayuntamiento. La iglesia, Mrs. Alejandro Mancilla Cueto, secretario del ayuntamiento, fue asesinado a balazos. Los responsables se dieron a la fuga, ya está resguardado por elementos de la policía. También llegó el personal de la Fiscalía General del Estado, pues se desplegó. Por supuesto que el alcalde de Huitzilac condenó la violencia. Pedirle a las autoridades federales y estatales que nos apoyen en el esclarecimiento de estos hechos, así como también quiero decirle a toda la familia Mancilla que como presidente municipal cuentan con todo mi respaldo. Trataremos de que en Huitzilac se refuerce la seguridad, ya que en esta alza de violencia como municipio nos está rebasando. Pido a las autoridades estatales federales nos apoyen. Ese es el país en donde estamos viviendo, ese país que nos gusta estar en la frivolidad,
que nos gusta estar en otro tipo de cosas que no sean necesariamente lo importante. ¿Qué tan frívolos somos? Tan frívolos como que el PRI quiere bajar el IVA. Queremos fortalecer la economía nacional. Bueno, aquí les doy una propuesta que ya hicimos los priistas en el Senado. Bajemos el IVA del 16 al 10. Son cerca de 3,500 pesos más para cada familia para reactivar la economía local. Cosas sensatas, cosas reales, incluso cosas que ellos en el pasado promovieron. Y hoy que son gobierno no dicen ni pío. Y nomás concluyo. Bueno, ellos subieron el IVA, lo bajaron, lo volvieron a subir y así se la pasaron y ahora lo quieren bajar. ¿Qué tan frívolos somos? Donde los candidatos a la Suprema Corte utilizan Tinder, sí, para promoverse. Tinder, no están escuchando ustedes mal. Una aplicación de citas y de ligue para hablar sobre la reforma judicial. Descargué Tinder para hacer campaña para ministro y no sabes lo que pasó. Pobre cosita fea. Ya recibí un primer like. Está guapísima. Muy bien, vamos bien. Ahora que tengo tu atención, te voy a platicar 3 de mis propuestas principales. ¡Esto se atrae a las chicas! La primera es de que los tribunales de hoy en adelante te van a escuchar. Así lo decía Morelos, que se te escuche, de viva voz, que tengas la posibilidad de ir al tribunal y platicar tus problemas, que te escuchen, los alegues y pueda entonces el juez decidir si te da o no la razón. 2, mi equipo de trabajo, que es una ponencia integrada por 70 personas, va a ser paritario de género, va a haber mitad hombres, mitad mujeres, todos desde luego abogados, va a haber gente indígena, va a haber gente con diversos tipos de género sexual, es decir, vamos a ser incluyentes. Todos los problemas de México se van a ver reflejados en mi ponencia y van a ser entendidos, porque vamos a resolver tus problemas. Híjoles, si eso es en Tinder, no quiero saber, sinceramente, de qué manera está haciendo campaña en Grindr. Gracias a la gente que nos siguió a través de Facebook. Mañana a las, como siempre, a las 8:30 de la mañana. Es más, a mañana antes porque tengo una reunión a las 10 de la mañana. Entonces mañana voy a empezar antes. ¿Les parece que empecemos a las 8? Mañana empezamos a las 8. Adiós. Sí, y así hacemos de 8 a 9:15, ¿no? O algo así. Nomás para que estemos todos juntos. Bueno, mientras entra Marco Vinicio, me salió una columna, ya leí la columna que está haciendo el gobierno de Jalisco. Ya hablaremos de ellos en algún momento, si les parece. Marco, me parece que ya estás. A ver, vamos a escucharte. Hola, Gonzalo, buen día. No, adiós, que te vaya muy bien, ¿no? Disculparán ustedes. Pero mientras entra Marco, déjenme pasarles. El día de ayer, Diego Jiménez Labora, el organizador del festival Ceremonia, dio a conocer a través de su cuenta de su cuenta de Instagram una comunicación oficial que dice: hola, soy Diego Jiménez. Desde hace más de 10 años me he encargado de la contratación de artistas que se presentan en Ceremonia, un festival que se ha vuelto parte fundamental de nuestra vida, formando parte del equipo que trabajamos año con año en llevarlo a cabo. La tragedia que vivimos el sábado ha sido profundamente dolorosa. Lo que ocurrió ha sido muy difícil de procesar. En estos momentos estoy completamente enfocado en la colaboración con las autoridades en conjunto con el equipo del festival y en afrontar esta situación de la manera más respetuosa, profesional y humana posible. Mi mayor prioridad es que todas y todos estemos al servicio de las familias de Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández y asegurarme de que cuenten con todo lo que necesitan. Estoy aquí trabajando desde el lugar que considero me corresponde, de la mano de mi equipo de trabajo, con la responsabilidad y el compromiso que esta situación exige. Ayer fueron los funerales, de hecho, de Berenice Giles. Ayer y la familia de Miguel Ángel Rojas dijo que pedía por favor discreción en estos momentos. El día de ayer también Luis Ramírez, que era el coordinador de prensa del Festival Ceremonia, mandó un comunicado sobre su actuación y dijo que él no tenía nada que ver con que se haya caído el internet y que él nunca prohibió o limitó la información sobre la muerte de estos dos fotógrafos. Macario Martínez, cantautor que se volvió viral y que es muy exitoso en los últimos tiempos a partir de su música y su historia,
tenía como representante a este personaje, el día de ayer anunció que lo hacía a un lado. Y la organización Indie Rocks también dio a conocer, Marco, que iba a posponer por el momento su festival, el Pitchfork Festival, que iba a traer a Beth Gibbons, lo iba a posponer. Y aquí yo quiero hacer varias anotaciones, ¿no? Porque yo entiendo la frustración, el enojo, la impotencia que puede haber, ¿no? Yo la entiendo completamente, en distintos niveles. Creo que no estamos del nada sereno, y yo entiendo que no debiéramos de estarlo ante la muerte de 2 personas, pero hay que poner las responsabilidades en cada una de las cajitas, cada una de las cajas, y entender en dónde tienen que estar las dificultades. Leo, por ejemplo, a muchos músicos que se quejan de la precaria condición de trabajo que tienen los periodistas que se dedican, no solo los fotógrafos, los periodistas que se dedican a cubrir festivales o que se dedican a cubrir actividades del mundo del entretenimiento, entre comillas, alternativo. Y yo aquí quiero hacer un paréntesis. Es que no solo tiene que ver con los periodistas y fotógrafos. Esta industria ha tratado muy mal a todo lo que tiene que ver con ese otro mainstream. Lo hemos repetido hasta el cansancio. Nada más preguntémonos, y yo lo hago muy seguido en este programa. Ustedes escuchen las entrevistas. Cómo los músicos, ellos, tienen que vivir de estar girando todo el tiempo porque no alcanza el dinero para que los puedan sostener. O sea, la venta de sus discos, así sea mayúscula, ya no les alcanza. ¿Por qué? Porque el público que genera este tipo de música no compra discos, hace cliqueos de streaming. Entonces, como hace cliqueos de streaming, entonces lo que ganan estas bandas, la que usted quiera, o sea, voy a poner algunos nombres: Hello Seahorse, Porter, Caloncho, Siddhartha, no ganan las grandes cantidades de dinero a partir de las reproducciones de Spotify. Al contrario, Reino, Polaris, estoy pensando en algunos que hemos platicado de ellos aquí. Ya no hablemos de los grupos que están emergiendo, Marco, que son un montón y que tienen también la problemática, pero a la 10ª potencia. Entonces, ¿qué termina por suceder? Termina por pasar que si son mal pagados, se cree que todo lo que está a su alrededor también tiene una menor valía, lo cual es falso. Una persona que va a ver un concierto de cualquiera de estas bandas alternativas, indie, del otro mainstream, ustedes independientes, como quieran llamarlo ustedes, genera la misma cantidad de dinero y consume lo mismo que alguien que va a la Plaza de Toros a ver a Yuriria, o alguien que va a un palenque a ver a los Temerarios o a los Bukis, o alguien que va a ver a Peso Pluma o a Bad Bunny. Es exactamente lo mismo. Y vale lo mismo un festival que está lleno con esta gente que con otros que van a otro tipo de géneros musicales. Pero eso no se entiende en general. Se cree además que, por ejemplo, esto que yo estoy haciendo y bajo una estación como esta, se escucha menos que una estación grupera. A ver, vamos a darlo como un hecho. Solo que la diferencia es que de la estación grupera los radioescuchas le cambian, clic, 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 y los de las estaciones de este tipo de música de nicho se quedan ahí y se quedan escuchando todo el día. Eso, de hecho, en algún momento esta explicación es por lo cual ciertos programadores no les gusta tener competencia, porque su negocio, que esa es otra, que también sucede con las bandas e intérpretes que les cobran payola, porque si no sonaban ahí, no sonaban en ningún otro lado, se acaba cuando te sale una competencia que no te cobra. Dicho lo anterior, en donde a los músicos les va mal, a los periodistas les va mal, a los fotógrafos les va mal, a los que no les va mal es a los organizadores de festivales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sí han aumentado los precios de los boletos de festivales y conciertos de una forma muy interesante, no solo en México, sino en el mundo. Si yo quiero traer a un artista, le tengo que pagar a los precios que están a nivel internacional. ¿Por qué? Porque el artista dice, esa fecha, ¿dónde la manejo? La manejo en Chicago, en Austin, en Indio, California, o en la Ciudad de México, o en Monterrey, o en Guadalajara. No, pues entonces, si quiero efectivamente ir a la Ciudad de México, los costos suben. Son mucho más elevados que ir a cualquier otro lugar.
Igual en Monterrey y Guadalajara porque no quedan dentro de la ruta, Así es. para decirlo muy sencillo. Entonces, bajo eso, los mismos festivales han tenido que subir sus precios y han tenido que conseguir más patrocinios. Y al mismo tiempo tienen que volverse un poco más atractivos porque ya no solo traen al público mexicano, sino traen al público internacional. ¿Por qué? Porque, a ver, regresamos. En el caso de Ceremonia o en el caso del Pal Norte, uno veía un montón de norteamericanos, no los que están gentrificados aquí, que seguramente algunos fueron, sino que muchos decían, pues vamos a ver a Tomorrow by Together, que van a estar en México y que no van a estar en ninguna otra parte. Entonces es un buen momento para verlos. O sea, todo este tipo de cosas tendremos que irlo entendiendo. Que hay fatales decisiones que terminan por poner en riesgo la vida y, por supuesto, causar pérdidas como las de Berenice y Miguel Ángel y que no deben de ser aceptadas. Claro, en eso tiene razón toda la indignación que hay hoy en día. ¿Por qué? Porque es un error imperdonable. Imperdonable. No hay manera. Ahora, que de ahí encontremos que encontramos la explotación que se hace. A ver, vamos a pararnos un momento. Porque la explotación no la hizo Ceremonia. La explotación de los fotógrafos y de los periodistas no la está haciendo el festival. Y de hecho, viene la gran discusión. Pues claro que hay un montón de nuevos medios que quieren estar ahí porque de ahí generan el tráfico para que su talento pueda explotarse, para que ellos mismos, como en el caso de Mr. Indie, que era un proyecto que entre otros tenía Berenice Giles. ¿Por qué? Porque veía que los medios tradicionales no le estaban haciendo caso a su talento. Creo que también tenemos que entender eso, que hay medios tradicionales en donde dice, a ver, de que me paguen 500 pesos a que yo los consiga a partir de conseguir activaciones y clics y que entonces llegue más gente y que yo pueda pagarme esos 500 y pagarle más, pues mejor hago mi medio independiente. Es una explicación muy lógica para la gente que quiere comenzar en eso, pero en los mismos festivales, entonces llega un momento en donde tienen que atender a los medios tradicionales, a los medios independientes, a los nuevos medios y a los fotógrafos que trabajan de forma independiente y que venden su material a distintos medios, que también piden privilegios o preferencias a partir de su trayectoria y también hay que decirlo, de sus amiguismos. Y yo me puedo poner en ese nivel, pues claro, a ver, si yo llego a un festival, pues yo preferiría que no me trataran como cualquier hijo de vecino. Eso no quiere decir que me lo vaya a cumplir el festival, ojo, pero yo es claro que voy a pedir ciertos comillas, privilegios, porque tengo una trayectoria, como la pueden tener muchos más. Y esas tensiones existen. O sea, y ese tipo de tensiones es lo que tendríamos que comprender todos, no para serenarnos, sino para entender qué parte de la industria tenemos que cambiar. Porque luego viene, y lo vuelvo a repetir, yo veía ayer, y es que yo me he dejado, no, bueno, sí, tienes toda la razón, pero hay que entender the big picture para saber hasta dónde y de qué forma. Veía hoy a una empresa de relaciones públicas que decía, y es que los festivales, cuando eres una empresa de relaciones públicas, que llevas las cuentas de compañías que hacen ropa, que utilizan niños en otras partes del mundo. Entonces, hay que serenarnos, porque si no nadie cerraría la puerta. ¿Cómo lo cambiamos? Veo a muchos que estaban persiguiendo, señalando que por qué le ponían me gusta al comunicado que pasé hace un momento de Diego Jiménez. Es que son sus amigos. Alguien me preguntaba ayer, ¿es que es tu amigo? No. Yo con Diego Jiménez, yo creo que he hablado a lo mucho 5 veces en mi vida. Gente cercana a él, sí he hablado muchas veces y no puedo considerarlos mis amigos porque yo no me voy a tomar con ellos bueno, no tomo, pero no me voy a comer con ellos. Pero es gente a la que yo podría apreciar por su talento y por un montón de cosas más. No porque me pagaran o porque me dieran privilegios. Tan es así que ustedes son testigos que yo no cubro Ceremonia. Así comenzando por eso, y ninguno de los festivales que hace eco. Pero creo que tenemos que serenarnos y no perseguir a la gente. No existe el delito de amigo prohibido, portación de amigo prohibido no existe. Entendámoslo de una vez por todas. Sí tenemos que señalar una y otra vez el terrible, no quiero decirle error ni accidente porque parece que se minimiza. La tragedia no se puede minimizar. Murieron 2 personas. No debió de haber seguido el festival. Debieron de haberlo cancelado tanto los organizadores como la alcaldía, como el gobierno de la Ciudad de México. Todos.
Absolutamente todos. No tienen la culpa ni los artistas que estaban ahí que no se enteraron, ni el público que tampoco se enteró. A ver, vamos comprendiendo cada una de esos casilleros y a partir de ello construyamos para adelante. Pero si vamos a comenzar a perseguir a todo el mundo, no vamos a acabar nunca. Y por último, por si dicen que yo tengo un interés especial, yo no hago festivales desde hace 6 años. Así, y nada más, también para lo mismo. En los festivales que organizaba y que eran producidos por empresas muy respetadas, los errores los comentaba al momento que sucedieron en el festival. No los esperaba antes, se decían al momento y hablábamos al respecto ustedes y nosotros. Nunca se le mintió absolutamente a nadie. A la prensa que estaba ahí se le daban las condiciones que se podían y a mí me preocupaba inclusive aquellos voluntarios que con entusiasmo, real entusiasmo y hasta en condiciones de discapacidad, hacían todo por sacar adelante un proyecto de todos. Entonces no estoy hablando de mí en lo particular, estoy hablando en general de cómo podemos construir una mejor escena para todos, pero no, en este momento tendríamos que señalar responsables y por supuesto tratar de mejorar las condiciones de todos, porque sí hay que mejorar las condiciones de periodistas y fotógrafos, pero no solo de la música independiente, porque si a ellos les va muy mal, pues no crean ustedes que a los periodistas de espectáculos se les trata peor que a los de deportes, y a los de deportes se les trata peor que a los de nota internacional, y a los de nota internacional se les trata peor que a los de interés general, y así nos vamos. Y no quiere decir con eso que los de interés general les vaya muy bien. Ya dicho lo anterior, las reflexiones son para cada quien. ¿Qué opinas, Marco? No, wow, Gonzalo, la verdad es que sí es una reflexión muy importante, Gonzalo, y sí hay muchas cosas que mejorar. No debemos minimizar efectivamente esta parte. Deben ponerse puntualmente o establecerse los tramos de responsabilidad en cada uno de su esfera de competencia, dentro de lo que le tocaba hacer a cada uno. Y sí, Gonzalo, como dices, no pueden pasar estas cosas, no puede faltar una vida, o no puede perderse una vida por este tipo de situaciones y mejorarse siempre las condiciones, porque efectivamente, Gonzalo, si los que son, entre comillas, los mejor pagados no están con las mejores condiciones, de ahí para abajo, quiere decir que están en condiciones terribles. Sí, yo creo que hay que mejorar las condiciones de todos y al mismo tiempo se tiene que saber los enormes esfuerzos que hacen medios independientes por salir adelante y al mismo tiempo se tiene que entender cuál es la situación que se vive en los medios de comunicación tradicionales y que a veces se pueden cometer errores. Veía yo, por ejemplo, que había una fotógrafa que estaba muy indignada de la forma en la cual se utilizaron unas declaraciones suyas en Imagen Televisión y puede tener razón, a la gente no le gusta que se editen sus declaraciones, pero pues ese es el ejercicio periodístico, que puede haber poca sensibilidad y que se tiene que corregir, claro, se tiene que corregir, no solo en este caso, sino en muchos más, y que tenemos que llegar a cómo temperarlo también, porque lo último que uno quiere es dañar, sobre todo el recuerdo que tienen las personas cercanas, tanto a estos dos fotógrafos como a muchos más en el país, en donde yo solo quiero pensar el enorme dolor que tienen que tener sus familiares y amigos de que se fueron a un concierto en donde parecía que iba a ser un lugar brutalmente seguro, en donde no te iban a asaltar, bueno, te podían robar el celular como pasa un montón de veces, pero ahí no te iban a secuestrar ni no te iban a matar, y de pronto te enteres muchas horas después de que tu amiga que viste en la entrada está muerta, pues claro que tiene una parte en donde el duelo apenas está comenzando y hay una indignación enorme, no solo por parte de sus familiares y sus amigos, que lo tienen muy profundo, sino de la sociedad entera, que les parece inexplicable muchas cosas de lo que pasaron el fin de semana. Ahora, a partir de ello, ¿tenemos efectivamente que destruir y derruir? No, más bien, no hagamos como hizo la 4T, de vamos a romper todo y entonces construyamos de nuevo. No, ¿qué sirve y qué no sirve? Como Lego, vamos construyendo un mejor entorno para todos. Así es, a partir de lo que ya existe, y pues siempre hay áreas de oportunidad que tienen que hacerse. Bien, vas con el tráfico, Marco. Claro que sí, comentarles cómo se encuentra todos el área metropolitana en estos momentos, comentarles que hay un choque en la glorieta de las y los desaparecidos de Chapultepec Sur hacia Niños Héroes, tomarlo en cuenta. En Avenida Colón de López de Legazpi y Urdaneta, una carambola entre 3 vehículos mantenía complicada la circulación en esta zona. Avenida Federalismo y Herrera de Cairo, donde un motociclista resultó lesionado en dirección norte a sur. Carretera Zapotlanejo, prácticamente tomarlo en cuenta, de periférico de oriente a la zona de La Joya, con mucha carga vehicular. Avenida 8 de Julio y Joaquín Martínez, a la altura más o menos de Polanco,
con mucha carga vehicular después de un percance fuerte entre particulares. Ottawa y Avenida Providencia con otro percance, cierres en Avenida de los Siglos y Jacobo Galvez en Tlajomulco, tómenlo en cuenta. Cierres además también en la calle de José María y Víctor Dávalos, en la colonia Vista Hermosa también de Guadalajara, y en Circunvalación y Fray Junípero Serra, un percance también donde un vehículo terminó por meterse en una farmacia Guadalajara. Semáforos más sincronizados los de Avenida América. Más A ver, espérame. ¿Qué vehículo y en qué farmacia Guadalajara? Ubicada en Avenida Circunvalación y Fray Junípero Serra, ahí entre, muy cerca de Juan Zubarán, una camioneta dando la vuelta se terminó metiendo a la zona de la farmacia. Afortunadamente, no es una zona generalmente muy concurrida. Ahorita en la mañana no había tantas personas, por lo cual prácticamente no resultaron ilesos, pues, pero sí, ahí está, siempre impactante cuando pasan este tipo de cosas. Alguien me está preguntando sobre lo que sucedió en República Dominicana, esta discoteca en donde hubo una veintena de muertos, en donde poco a poco se cayó el techo, se murió hasta el artista. Así es, Gonzalo, sí. Está por ahí el video justamente cuando se desploma el techo, ¿no? Varios, porque comenzó de poquito en poquito y por eso la gente como que se iba saliendo, pero luego pues ya no pudo escapar, pues el artista no podía escapar. Y mira, todavía había un audio del mismo artista que hablando sobre que estaba atrapado y no pudieron sacarlo, por desgracia, Marco. Así es, me tocó lamentablemente ver el video y que lamentablemente pase eso y pues mejorar las condiciones. Dime, Gonzalo. Antes de dejarte ir, Marco, ayer Verónica Delgadillo presentó una fase más de su plan de limpieza en la ciudad de Guadalajara. Mira, vamos a escuchar. Sabemos que el gobierno tiene que dar un paso extra. Y hoy les quiero presentar cómo vamos a dar ese paso extra para que la agenda de la limpieza pueda ser una de las más importantes de la ciudad. Por eso, el día de hoy les queremos presentar al Escuadrón de la Limpieza. Y les pido un fuerte aplauso para todos ellos. Bueno, se tardaron un poquito en presentar el Escuadrón de la Limpieza. Miren, este escuadrón formado por tapatías y tapatíos que aman su ciudad. El escuadrón está formado por un jefe, 30 personas operativas, una camioneta de 3 toneladas que no pudimos meter, totalmente equipada, tiene sus vehículos pick-up, pero la mejor noticia es que no va a haber un escuadrón. Son 11 escuadrones de la limpieza en cada una de las comunidades de Guadalajara. Les puedo dar la premisa. Tomamos una decisión muy estratégica para cuidar a la ciudad. ¿Recuerdan los polígonos de seguridad? No los oigo, ¿sí? Saben que Guadalajara tiene 11 polígonos de seguridad. Decidimos empatar los polígonos de seguridad con los polígonos de administración del municipio. ¿Para qué? Para que toda la política pública pueda estar emparejada y pueda dar resultados de manera focal. De otra manera, cada esfuerzo estaba por su lado. Entonces, quiero que vean ese mapa y cada una de las zonas conocidas como polígonos, hoy las vamos a llamar comunidades. ¿Por qué le apostamos a la comunidad? Vean el valor de construir en comunidad. Queremos incentivar el tejido social y la reconstrucción
a través de la colaboración en comunidad. Y aquí ya son los nombres que fueron elegidos por vecinas y vecinos en un proceso de votación. Se llama la Comunidad Centro Histórico, Comunidad Alameda, la Comunidad Fray Antonio Alcalde, la Comunidad La Barranca de Huentitán, Comunidad Los Oblatos, Comunidad Tetlán, Comunidad Atlas Olímpica, Comunidad La Industrial, Comunidad del Fresno, Comunidad Americana Santa Tere y Comunidad Colomos Minerva. Hoy, cuando hablen de su zona, vamos a hablar de nuestras comunidades. Y entonces, así como ven, habrá 11 equipos trabajando todos los días cada una de las comunidades. ¿Y qué van a hacer estos equipos? Tienen aparatos, que aquí hay una parte, pero otra parte está en sus camiones. Tienen herramienta para que en sus colonias, cuando ustedes nos inviten, hagamos, y además nosotros lo vamos a hacer de manera permanente, pero vamos a trabajar de la mano de ustedes, hidrolavado, borrado de grafiti, balizamiento, recolección de acopio de residuos voluminosos, mantenimiento de áreas verdes y mobiliario urbano y bacheo en frío. Y solo para agradecer al primer escuadrón que entregamos en unos días. Arrancamos con 2 escuadrones y en 2 meses Guadalajara tendrá habilitados sus 11 escuadrones. Ellos, como nosotros, aman la ciudad. Por favor, cuando los vean, siéntanse orgullosas y orgullosos de su trabajo. Ellos nos van a ayudar a cuidar Guadalajara y ellos todos los días van a dar lo mejor por nuestra ciudad. Un aplauso para despedir el Escuadrón de la Limpieza. Gracias. Ahí tienen a Verónica Delgadillo. Mira, Marco, yo qué pienso al respecto. Sí creo que es más que necesario. La situación del IPE de cualquier ciudad no se hace si no es en comunidad. Mira, el ejemplo claro es lo que hicimos en 212. No había forma de poder limpiar el territorio de un festival como lo hacíamos si no hubiera con la gente que te ayudaba. Entonces, no es una mala idea. Y no es una mala idea el que limpies de grafiti, que baches y ese tipo de situaciones. No va a funcionar si no se mete a la verdadera comunidad, que sean los vecinos, que sean los maestros, que sean los tenderos, que sean inclusive los bienes, que sean los comerciantes, que sea la gente que convive y vive la zona, la que la cuide. Era muy notorio en el Pal Norte cómo uno caminaba por los pasillos y no había basura. ¿Por qué? Porque los mismos habitantes de ese festival durante esos 3 días lo cuidaban. Eso creo que tiene que ser también parte de lo que todos tendríamos que aprender, de las buenas cosas que salen de los festivales y que no aprendemos en sociedad de día con día. Si logramos que este escuadrón de la limpieza no sea de esta cantidad de 30 de personas por comunidad o por sector, como quieran decirle, sino que fuéramos todos, otro gallo nos cantaría. Sí, efectivamente, Gonzalo. Y todos también, mira, pues estoy aquí leyendo comentarios de que la gente sigue siendo sucia y dejando los residuos en todos lados. La verdad es que sí se trata de crearnos conciencia y de ser todos empáticos, sobre todo porque es nuestro lugar, Gonzalo. Es el lugar donde vivimos, donde tenemos nuestros problemas, donde nos aquejan este tipo de situaciones. Y qué mejor que tener un espacio limpio, digno y agradable, justamente hasta mentalmente te ayuda. Gracias, Marco. Un abrazo para ti y para todos. Cuídate. Si otra cosa no pasa, por aquí nos vemos mañana. Hasta entonces. Buscaré a Verónica Delgadillo para platicar de esto con ustedes. Antes de irnos, esta última imagen. La Fiscalía de Guerrero está revelando que anoche fueron abandonados 11 cuerpos en Rancho Viejo, allá en Tecuanapa. Estos 11 cuerpos fueron formados en el suelo por los victimarios. Dejaron una camioneta pick-up quemada que se ve ahí y se ven los cuerpos. Ese es el país que vivimos. Es el país que desgraciadamente nos ha dejado 2 cosas: la polarización, que busca crear enemigos y no la rendición de cuentas, y por supuesto la incompetencia. Esa incompetencia que algunos aplauden y dicen que llevan a quienes la crearon en el corazón. Sí, ¿sabes también en dónde se lleva la incompetencia de Andrés Manuel López Obrador? En los cientos de miles de muertos que existen todavía en México. Y que aunque se esté dando la vuelta, es demasiado lo que ha sucedido el día de hoy para no señalarlo, aunque se enojen los legisladores de pacotilla. El Evangelio del día. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Ellos le respondieron, nosotros somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, os hallaréis libres? Jesús le respondió, en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo. Y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el hijo se queda para siempre. Si pues el hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Ya sé que sois de descendencia de Abraham, pero tratáis de matarme porque mi palabra no prende en vosotros. Yo hablo lo que he visto donde mi padre y vosotros hacéis lo que habéis oído donde vuestro padre. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dice, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero tratáis de matarme a mí, que os he dicho la verdad porque oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de la prostitución, no tenemos más padre que Dios. Jesús les respondió, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Como les digo, mañana vamos a estar entre las 8 y las 8:15 comenzando para hacer un poco más ágil el programa, porque si no, no me va a dar tiempo de decirles todo lo que tengo que decir cada mañana. Muy buenos días.